Si yo les pidiera que recordaran y que nos contaran alguna bonita anécdota de su familia, algún recuerdo, creo que nos empiezan a venir, ¿no? Y diríamos uno, otro y otro. Y tal vez podríamos decir, ay, de mis hijos, de los hermanos, de mi papá, de mi mamá, de los abuelitos. Y tal vez tendríamos muchos buenos recuerdos, muchas anécdotas. Pero también dentro de la familia encontramos que pasan crisis, normal en todas las familias. Decía una persona, hay dos tipos de matrimonio, los que tienen problemas y los que mienten. Se entiende, no hay que explicar. La verdad es que la familia es así. La realidad es que la familia pasa por muchas crisis y el Evangelio trata de que Dios, el Señor Jesús, nos ha regalado a través del Evangelio una familia. Entonces, tenemos el propósito de hoy es que quiero que ustedes puedan entender, puedan asimilar, puedan experimentar lo que Dios quiere, lo que Dios quería que entendiéramos que es la iglesia como una familia espiritual. El título entonces vamos a dejarlo así, familia espiritual. Y vamos a ver que sí es verdad que en la familia espiritual podremos ver como en cualquier familia diferentes situaciones. La Biblia nos habla de muchos de estos asuntos y trataré de mencionar algunos. El pasaje que vamos a leer el día de hoy es un pasaje que pareciera como muy normal, muy simple, hasta difícil de predicar, en el sentido de que dice uno, bueno Señor, pero ¿y aquí cuál es la enseñanza? Mateo capítulo 12 del verso 46 al verso 50. Le voy a leer en la 60, creo que la mayoría traemos 60, dice, mientras él, está hablando del Señor Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, Mateo en este pasaje registra estas palabras del Señor Jesús y para sintetizar la idea, el tema de este pasaje es que el Evangelio se trata de que el Señor Jesús rescata, salva pecadores, ¿sí? Hace de los pecadores redimidos hijos de Dios. Y a través de esto es que Jesús forma una familia espiritual. Todos venimos de una vida, ojalá fuera buena, ojalá fuera la mejor vida, pero la realidad es que por lo menos yo, y yo creo que la mayoría diría, mi vida no era buena. Cuando el Señor me encontró y cuando el Señor se atravesó en mi camino, mi vida ya la había echado a perder. Entonces venimos de un trasfondo quebrado, de un trasfondo feo, difícil, heridos y también siendo victimarios de muchas personas. Pero el Evangelio se trata de esto, que Jesús nos salvó para que de todos los redimidos el Señor Jesús nos hiciera hijos de Dios, pero una familia. Y como dijimos al principio, vamos a tener muchos recuerdos y muchas anécdotas bonitos, pero también va a haber momentos de crisis difíciles por causa de la naturaleza humana. Entonces, dime, y quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la necesidad de la gente? ¿Cuál es tu necesidad? Yo creo que todos necesitamos sentirnos amados, sentirnos queridos, sentirnos que importamos. Creo que alguna vez le he dicho a Laura, dime,
que me necesitas. Dime que soy importante, que tengo un valor, que hay algo que importa que pueda hacer por ti para que tu vida sea buena. Y yo creo que los hijos, los padres, los abuelos, las mujeres, los hombres, los niños, necesitamos eso. Que alguien nos diga que nos quiere, que alguien nos haga sentir que somos amados. Y sabes que en el mundo esto cada vez es más escaso, pero en la iglesia es donde lo vamos a encontrar. De verdad, el verlos, ahora llegaba la hermana Verónica y le decía, ¡qué milagro! Y a veces les digo eso, y a veces les digo, ¿cómo están? Y me da gusto. Miren, yo soy muy eufórico, yo soy muy así de apasionado. Y a veces me tengo que detener un poco porque soy así como muy, muy expresivo, ¿no? Si algo me molesta, alguien me decía, es que tú siempre haces caras. Y luego veo a Abby y yo digo, Abby hace caras. Y a veces veo a gente de mi familia y hacemos caras. O sea, somos expresivos, ¿no? Si me enojo, la gente se da cuenta que me enojé. Si estoy serio, la gente se da cuenta, pero también la gente se da cuenta cuando estoy emocionado. Y a veces me tengo que contener y les pido de favor que me disculpen cuando no me contengo y me gana y les ¡ay, hola! ¿No? Y saben que trato de darles mucho respeto y darles su espacio. A veces les escribo y a veces noto que la gente es como que quiere guardar distancias. Hermanos, sí es cierto, todos tenemos un espacio vital, físico, ¿no? Hay gente, no nos acercamos mucho a la gente porque a veces como que nos sentimos oprimidos, ¿no? En las casas se dice que muchas veces problemas familiares son por causa del espacio físico. Cuando la gente vive muy cerca, hay problemas. O sea, la gente requiere un espacio vital. Y espiritualmente tal vez también se requiere. Es cierto, no nos vamos a andar metiendo en la vida de las personas si las personas no preguntan, pero a veces Dios nos mueve a preguntar. A veces yo le digo a Laura, ¿sabes qué? Escríbele a tal persona, porque estaba orando y me acordé de algo, me acordé de alguien, pensé en algo. Y a veces resulta, a veces la gente dice, todo bien, y le damos gracias a Dios. Pero a veces también vemos que hay gente que dice, ¿qué crees? Que sí hay algo, no estoy bien. Y a lo mejor son problemas simples, pero a ti te duelen, a ti te pegan, para ti son muy grandes. ¿Tus problemas crees que son simples? Para mí mis problemas son los más grandes. Y a lo mejor la gente de afuera. Y al final les quiero contar una historia que ahorita platiqué con una persona. A veces nuestros problemas los sentimos tan grandes, pero oímos los problemas de otra persona y decimos, no, Señor, perdóname porque me ahogo en un vaso de agua cuando la verdad es que hay gente que está hundiéndose en un mar. Entonces quiero decirles que de verdad, de parte mía, de parte de mi familia, son muy estimados. Nos gusta verlos. De verdad los domingos son especiales para nosotros. Más que cualquier otro día, sí, porque es cuando más los vemos. Y los estudios son especiales, los días de estudios, porque los vemos aunque sea por cámara, ¿no? Parecen artistas así en la cámara. De verdad, esto es lo que debe haber. No es venir y sentarnos y Dios los bendiga, hermanos, y salgo corriendo y llego y me meto y... Eso no es la iglesia. Imagina que Jesús hubiera hecho eso. La gente somos así, pero Jesús no era así. Y debemos imitar el carácter de Jesús. A lo mejor no ser empalagosos, pero esa actitud de por lo menos amable. Podemos ver cuando alguien es amable, cuando alguien no está siendo amable. Podemos tener actitud amable cuando las personas, dentro de la iglesia. Y eso se va a reflejar también en la calle. Ayer estábamos en un lugar y le dije a Vivente, estaban haciendo deporte. Y la gente llega y la gente en una actitud hostil y ya llegamos, ¿no? Y así su círculo cerrado y no le hablan a nadie, porque así es el mundo. Y pues nosotros no somos así, ¿no? Entonces llegamos y saludamos y la gente así como que te ve así como... Se siente una actitud hostil, fea. Pero así es el mundo. Y yo no me voy a convertir en lo que es el mundo, de allí vengo. Y Jesús me salvó para no ser como el mundo. Entonces eso es lo que el Señor quiere. Y es un pasaje, sí, sencillo, en el sentido de lo que dice, fácil de entender. Pero dice la Biblia, mientras Jesús o mientras Él aún hablaba.
Y el primer punto que quiero mencionar sobre esta frase, que entendí, que le preguntaba a Dios, ¿y qué quieres que aprendamos de esto? Es un Salvador incomprendido. El Señor Jesús seguía, dice ahí, hablando con la gente. Y este capítulo 12 es el capítulo de la ruptura, es el capítulo donde la gente se vuelve contra el Señor Jesucristo. Ya no quieren saber de Él. Acaba de demostrarles, dice Lucas, que demostró con pruebas indubitables, esa palabra es maravillosa, ¿no? Pruebas, sin duda alguna, pruebas incuestionables de que Él era el Salvador, de que Él... ¿Se acuerdan? Les dije el término la vez pasada. No solamente liberó, echó fuera al demonio de aquel hombre ciego y sordo, sino que dio una terapia. O sea, no lo liberó solamente, sino que le abrió los ojos. Y aquel hombre ciego vio a Jesús. Y aquel hombre sordo oyó las palabras de Jesús. Entonces el Señor Jesús está hablándole, pero la gente no lo comprendía. Jesús se enfrentó a una sociedad intolerante, porque hoy todo es intolerancia, ¿no? Pero el mundo ¿hacia quién es intolerante? ¿Hacia el pecado? ¿Hacia la inmoralidad? ¿Hacia la violencia? No, es que acaban de matar a tal y no cacharon a nadie, mataron y se murieron y entonces y esto y lo... Y no pasa nada. Pero si tú le dices a la gente, Jesucristo vino a salvar a los pecadores, ¡oh! Y eso es un mensaje intolerante. La gente no tolera a Jesús. La sociedad está en contra del Señor Jesucristo, no en contra de la religión. Es más, la religión musulmana es la que más está creciendo en el mundo. ¿Y saben que la esencia de la religión musulmana es la violencia? Cualquiera que no cree en Alá es un infiel y merece morir. O sea que si tú no crees en Alá, tú mereces, de acuerdo al Corán, morir. Pero es la religión que más está proliferando. Y la gente defiende a gente extremista y el mundo dice, es que deben de vencer al pueblo judío, al pueblo de Israel. Están a favor de los terroristas. ¿De dónde surge eso? Del odio hacia Dios. ¿Por qué el diablo odia tanto a Israel? Porque es el pueblo escogido. Pero ¿saben en su locura lo que el diablo piensa? Que si el diablo pudiera exterminar al pueblo de Israel y pudiera arrebatarles Jerusalén, Jesús no tendría dónde regresar. Esa es la creencia de verdad de aquel ser perverso y maligno. Sabemos que no va a lograrlo y sabemos que Jesús ya reina en el corazón, pero va a reinar eternamente y va a reinar aquí en la tierra. Esa es la realidad. Nos enfrentamos nosotros 2000 años después a esa sociedad intolerante. Puedes hablar de lo que sea. Le comentaba a los hermanos, nos dan un escrito de una introducción de un libro que hablaba del vampiro, un vampiro homosexual. Una obra de arte. ¡Wow! Y yo pensé, dije, voy a llevar mi Biblia para cuando diga, no traje algo para leer, le voy a decir, ¿y si leemos mi Biblia? ¿No? Pero ya sabemos lo que va a suceder. Esa es la sociedad que enfrentó Jesús y es la sociedad que hoy estamos enfrentando. Pero, ¿quién conocía realmente a Jesús? ¿Quién se había quedado a cenar con Él? ¿Quién se había quedado a escucharlo y a admirar realmente a Jesús? Veían sus milagros y eso es maravilloso. Demostraba quién era Jesús, pero ¿quién quiso conocer a Jesús? ¿Cuál es nuestro trabajo? Dar a conocer a Jesús. ¿Qué sabe la gente de Jesús? ¿Sabes que ahora hay gente que dice que Jesús es cuestionable que haya existido? La gente dice que Jesús fue un gran gurú, maestro, iluminado, estuvo en Egipto, estuvo en la India, estuvo en... ¿dónde? Ay, se me fue el nombre. Cachemira, ¿no? ¿Cómo? Cachemira. Dice uno, Señor, ¿de dónde? La gente está en contra de Dios. Dios no existe. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente hablar de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? Jesús vino del cielo ¿a qué? A salvar a los pecadores. De los pecadores salvados, de acuerdo a este pasaje, vino a formar una familia. Para lograr esto, Jesús tuvo que vivir una vida perfecta. Él no pecó. Él no cayó en ninguna tentación.
Él no fue, no sucumbió ante la violencia de las personas. A tal grado fue el amor de Jesús por las personas que estuvo dispuesto a ir a la cruz y vivir rechazado toda su vida. Pero reiteró su amor muriendo en esa cruz para salvar a los que no querían saber de Él. Esa es la realidad de quién es Jesús. Dice la Biblia que su madre y sus hermanos estaban afuera y deseaban hablar. La familia de Jesús había llegado el clímax de este rechazo por el Señor Jesús, y la familia del Señor Jesús vino por Él. Se lo querían llevar. Sabían que la vida del Señor Jesucristo estaba en problemas. Probablemente, ya sabían que la idea de todos ellos era matarlo. Encontramos una familia unida por Jesús. Esa familia vino por Jesús, y aunque sus hermanos no creían en Él realmente como el Mesías, trataron de protegerlo. ¿Qué encuentras en la familia de la fe? De acuerdo a la Biblia, ¿qué es lo que Jesús produce en el corazón de las personas de su familia? La familia de la fe debe estar unida. Mira, de verdad, es a veces como triste, ¿no? Como que se siente uno mal. Los grupos de autoayuda, el padrino o la madrina le escribe mensajes a los que llegan, ¿no? Y dice uno, humanamente están intentando hacer algo bueno. Esa es la idea. ¿Cuántos mensajes en esta semana le mandaste a algún hermano o hermana en la fe para decirle cómo estás? O hola, te mando un abrazo. ¿Cuántos? No levante la mano. ¿Cuántos? ¿Hay unidad? ¿Te sientes amado por la persona que está a tu lado? Bueno, si es de tu familia, pues sí, ¿no? pero de la iglesia. ¿Te sientes amado? ¿Te sientes como que, oye, alguien se acordó de mí? Hay un libro que se llama El dolor del liderazgo. Y lo leí porque es necesario. ¿Saben? Una de las cosas que dice ahí es que no debes de poner los ojos en la gente, porque a la gente no le interesa su pastor y no le interesa nada de lo que pasa con la familia del pastor en su iglesia. La verdad es que es cierto. La verdad es que rara vez alguien llama o manda un mensaje para decir gracias. A veces en los estudios al final algunas personas lo hacen y es bonito, ¿eh? Les digo una cosa, es bonito. Ay, gracias. Esos stickers, sí, no se llaman. Stickers, ¿no? Emojis ya no son, esos ya son de la prehistoria, perdón. Stickers. Pero de ahí, de verdad, no hay. No lo hay. Yo los invito, inténtenlo. O háganlo, ¿no? Háganlo. Es cierto, lo ideal es mujer con mujer, hombre con hombre, para evitar cualquier cosa. Pero con todo el respeto, entendiendo lo que la Biblia dice. ¿Cómo describe la Biblia el trato de entre un hombre y una mujer? Dice, las pequeñas como a hijas, ¿no? Si ustedes se observan, yo les digo, la niña Laura, la niña Dani, la niña Laura, Abby, ¿no? Siempre digo la niña. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, como hijas. Cuando son de tu edad, ¿cómo? Hermanas. Cuando son mayores, ¿cómo? Mamá. No hay pierde. Al revés, hombres, ¿no? Las mujeres, ¿cómo verían a uno? Esa es la idea de cómo el Señor nos enseña en su palabra. Dice la Biblia, verso 47, y uno le dijo a Jesús que he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. El segundo aspecto es, Jesús enfrenta una sociedad intolerante, pero ahora encontramos que el mensaje que Jesús daba del Evangelio, que Él venía a salvar a las personas, a ayudar a las personas, también fue un mensaje incomprendido.
dice la Biblia, Jesús le hablaba a las personas, pero las personas no entendieron su mensaje, no comprendieron el mensaje, no quisieron comprender el mensaje. Y yo te preguntaría, hoy, cuando abres la Biblia, de verdad, ¿crees que estás entrando a la presencia de Dios y que Dios te va a hablar? ¿Sabes que la mayoría de la gente no lo cree? La mayoría de la gente lee la Biblia porque hay que leerla, porque es lo que nos mandan, porque a través de ella dicen que habla Dios, que Dios me va a llevar a entender o me va a decir qué hacer. Pero de verdad las personas no creen que Dios habla a través de la Biblia. Y yo quiero que pienses en esto y que entiendas esto. Cuando alguien abre la Biblia como la abrimos y va desglosando la Biblia palabra por palabra, o bueno, frase por frase, párrafo por párrafo, literalmente, culturalmente, históricamente, debes entender que verdaderamente Dios ha hablado a través de su palabra y Dios quiere decirte algo. El mensaje de la Biblia es mal visto porque la gente lo siente como agresivo. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia en sentido, hablemos general, de Génesis hasta Apocalipsis? ¿De qué se trata la Biblia? De un Dios que ama al hombre, pero que el hombre se rebeló contra Dios, que el hombre merece pagar por sus pecados, pero que Dios en ese amor ha decidido, si el hombre se arrepiente, perdonarle sus pecados. Pero la gente no quiere arrepentirse, porque arrepentirse significa ¿qué? Que tiene que dejar la forma en la que vive, y no quieren hacer eso, porque a la gente le gusta la borrachera, a la gente le gusta la fiesta, a la gente le gusta la droga, a la gente le gusta la inmoralidad, a la gente le gusta el adulterio, a la gente le gusta todo tipo de cosas perversas que hay en la vida. Y Dios dice, eso no te lo voy a aceptar. Entonces la gente se defiende contra Dios y dice, eso es intolerante. Dios, ni tú ni nadie puede decirme qué hacer con mi vida. ¿Eso es verdad? No. Hay una relación entre Dios y el hombre. ¿Cuál es? Él es el que nos creó. Él nos dio vida. El hombre es responsable delante de Dios de cómo vive. Entonces el hombre necesita arrepentirse y pedirle perdón a Dios y ser salvado por Dios. Pero eso es un mensaje extremo. Matar a la gente que no cree en Alá, eso es normal, eso está bien. Creer en que hay 20,000 imágenes que a lo mejor te hacen un supuesto milagro que no es cierto, que es cuestionable todo eso, que es cuestionable la historia de las religiones, pero eso sí es aceptado. Y la cultura es bien vista. Y todo lo que la gente promueve, la filosofía, la forma de pensar de las personas, eso sí, pero la palabra de Dios es ignorada. Mira, así de fácil, la oración, piensa de la oración el momento en el que entras en contacto con Dios. Así de fácil. ¿Qué es orar? Entrar en contacto con Dios. Entrar en la presencia de Dios, conectarte con Dios. Y la Biblia, cuando abres la Biblia, Dios te va a hablar. Y Dios nos enseña que necesitamos y que Él quiere, porque lo necesitamos, una familia, alguien que nos ame, alguien que sea el canal para para amarnos y para bendecirnos. Tú necesitas que alguien te ame. Y necesitas que alguien te bendiga, pero también necesitas bendecir y amar a las personas, empezando por tu familia de la fe. Entonces, ¿crees que es intolerante el mensaje de la Biblia? Decir que Dios rechaza la maldad y rechaza el estilo de vida, eso no es intolerancia, eso es amor. ¿Por qué la gente se mata? Porque vivimos en un mundo egoísta. Tú vas en la calle y la gente va en lo suyo. Estás en un trabajo, pero primero yo. Y si hay un puesto que ocupar, ¿qué va a pasar? Se van a pelear. ¿Por qué? Porque la gente quiere ese puesto. O sea, vivimos en una sociedad egoísta. Vivimos en un mundo donde el amor no es verdadero. Todo tiene conveniencias. Y eso es triste, porque a veces en la iglesia puede pasar.
Pasó con el apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios. Siempre la Biblia nos está hablando. El mismo Señor Jesús les dijo: en el mundo las personas se enseñorean, pero entre ustedes no va a ser así, porque el que quiera ser mayor tiene que ser el que más sirva, el que más ayude. Ese va a ser el mayor. La gente los va a reconocer por el amor. En el primer siglo y durante las épocas de la peste negra y todo eso, saben que los cristianos eran las personas más conocidas en el mundo. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a cuidar a los enfermos. Se iban a morir, ¿no? Y el cristiano sabía que esa persona se podía morir, no había cura, pero los cuidaba. Y la mayoría de los cristianos se contagiaban y podían contagiar a su familia. Que Dios hacía milagros y Dios impedía que muchos murieran y Dios impedía que los cristianos acabaran, porque Dios cuidaba de su iglesia. Pero esa era la realidad del mundo cristiano, de la gente cristiana. Hoy la gente reconoce a los cristianos por amor, por servicio, por amabilidad. ¿Por qué conocen a los cristianos? Porque son igual de mundanos o peor que los mismos del mundo. ¿Por qué más los conocen? Por falsos. Dices, pero yo no veo nada de Dios en tu vida. Entonces, ya entendimos, ya vimos de qué trata el Evangelio. Ahora, primero, Jesús enfrentó un mundo intolerante, el mensaje del Evangelio fue incomprendido. Ahora hablemos de la familia de la fe. Estaba afuera, ustedes me vieron afuera, y pasa una señora y se regresa. Entonces me asomé, me dice: vengo muy mal, traigo el azúcar alta, que 300, y se veía un poquito pálida. ¿Qué días están? Es que hoy estoy trabajando. Ya me cuenta eso y pensé, voy a orar por ella. Comencé a orar por ella y se pone a llorar. Me dice: me acaban de matar a mi hijo. Dejó 5 hijos, su mujer sola. Dice: la verdad no sé qué hacer. ¿Creen que esa señora, si le preguntara recuerdos de su familia, cómo se sentiría? Nostalgia, tristeza, porque no va a volver a ver a su hijo. ¿Qué necesita esa señora? A Jesús, el amor de Jesús. ¿Qué podemos hacer por esas personas? Solamente orar y decirle la esperanza, o ahí se me fue la palabra, el consuelo. El consuelo solamente lo puede encontrar en Cristo. La gente está necesitando del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la forma de poder entrar en la familia de Dios? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el verso 49, el verso 50, dice que Jesús extendió sus manos hacia sus discípulos. Jesús no dio por terminada su relación con su familia, sino más bien extendió la familia a la familia de la fe. Al pie de la cruz estaba la mamá del Señor Jesús, estaba la otra María, la esposa de Cleofas, estaba Juana, estaba Juan, y el Señor Jesús, antes de morir, ve a María, su madre, a Juan, y ¿qué dijo? Mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. Jesús, ¿qué es lo que estaba estableciendo? ¿Qué es lo que quería hacer entender? Que los cristianos tienen que vivir como familia. ¿Nos equivocamos? Sí. ¿Y eso termina la relación familiar? No debe. A veces no se podrá restaurar por la dureza del corazón. Pero uno debe buscar, dice la Biblia, en cuanto dependa de ti, vive en paz con las personas. Que la gente te reconozca que eres un seguidor de Jesucristo por el amor que hay en ti. Entonces, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Jesús dijo: ¿quién es mi padre, mi madre, mis hermanos? Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se trata de qué? ¿De vivir por obediencia?
A veces dice la gente, lo que tenía que hacer Dios ya lo hizo, ahora nos toca a nosotros hacer las cosas. ¿Sí creen eso? ¿Creen que podemos hacer las cosas? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas? Empezaron por el Espíritu, empezaron por la fe y van a acabar por las obras. ¿Se acuerdan que al Señor le dijo a Israel, tus obras son como trapos de inmundicia? Mi mejor amor se compara al de Dios. Mi mejor acto de justicia y de bondad se compara al de Jesús, al de Dios. No. ¿Qué es lo único que Dios demanda? Primer mandamiento, ¿cuál es? Amarlo. Amarlo. Con todo mi corazón, mi mente, mi alma, con todas mis fuerzas. Debo depender de la gracia de Dios, de la influencia de Dios en mi corazón, para poder vivir esa vida de amor, esa vida de justicia, esa vida que Dios quiere que vivamos. Y entonces vamos a terminar y quiero hablarles de algunos ejemplos. La sociedad vive como vivía Jacob, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo Jacob? ¿Se acuerdan de Jacob? El hijo de Isaac, el nieto de Abraham. ¿Qué hizo Jacob? Sí, uno va a decir, ¿el de mi trabajo? No. ¿Qué hizo Jacob? Era el consentido de su mamá. Y entonces creció y le robó la primogenitura a su hermano. Y engañó a su padre para recibir la bendición del padre, la bendición patriarcal. Y después de haber hecho todo eso, ¿de qué le sirvió? De nada. Y entonces tuvo que irse huyendo. Pero la mamá se confabuló con él y dijo, si te maldice tu papá, yo cargo con la maldición. Imagínense las palabras que dijo. Y entonces la mamá quería al hijo, a Jacob, y el papá quería a Esaú. Una familia dividida, pero eran cristianos. Bueno, sí eran cristianos. Las familias cristianas se equivocan. Y cuando Jacob salió huyendo y Jacob se fue con todo lo que se había robado, dice la Biblia qué traía en la bolsa y qué traía en la mano. ¿Se acuerdan? Llega al desierto y se ve de noche. ¿Y qué tenía en las manos? Traía una bolsa de dinero, ¿no? Y venía en camello último modelo o en carroza. ¿Sí? No traía nada. No traía nada. Piensa como mamá, piensa como papá, piensa como hijo, porque es una enseñanza familiar esto. Cuando te olvidas de Dios, vas a acabar destruyendo y haciendo pedazos tu familia, siendo cristiano. Entonces Dios tuvo que tratar con todos. Pero se enfoca más en Jacob, porque fue el que inició la ruptura de la familia. ¿Qué fue lo que pasó? Jacob es cuidado por Dios porque Dios es fiel. Jacob fue tratado por Dios porque Dios es amor. Pero Jacob tuvo que regresar a su casa y tuvo que lidiar con problemas del pasado y tuvo que pedir perdón. Y tuvo que ser quebrantado por Dios. Dios, cuando es el centro de la vida de una persona, ¿qué pasó entre Jacob y Esaú? ¿Se acuerdan? Se reconciliaron. Y el tiempo que vivieron ellos estuvieron en paz. Cuando Cristo llega y entra y comienza a gobernar una familia, esa familia va a ser restaurada. A veces puede ser porque pasa. Nunca voy a estar a favor del divorcio, porque la Biblia nos dice que no se debe, pero a veces ya no hay vuelta por lo que pasó. ¿Y qué pasa con el hombre, con la mujer, con los hijos de un matrimonio, de una familia que se rompe? Necesitan restauración. ¿Y quién es la única persona que puede restaurar esas vidas? Solamente Jesús. Porque Jesús puede ser la persona que nos da un padre, es el amigo que necesitamos, es el salvador que necesitamos, es el consolador que necesitamos, y el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones, actúa y restaura la vida de las personas. ¿Qué pasó con José y sus hermanos? La misma historia. Jacob, como papá,
no la hizo. Echó a perderlo todo. Pero los hijos no eran. Salvo uno que le batallaba con el orgullo, ¿no? Le regalan su cobijita de colores, bueno, su abriguito de colores, y ¿qué dice? No, pero se sentía como si fuera otro, hecho a mano. Y eso le trajo problemas. El pecado de ser presumido, de ser egoísta, de ser orgulloso. ¿Qué produce entre hermanos? Odio, discordia, separación. ¿Hasta qué grado? Lo querían matar, y nomás porque uno se detuvo, Dios le dio prudencia, si no lo hubieran matado. ¿A dónde fue el caso? Lo vendieron a Egipto y dijeron, se murió. Pero Dios, ese hombre llamado José, ¿qué hizo? Fue fiel al Señor, fue fiel a la visión que el Señor le dio, a la palabra que el Señor le dio, y entonces el Señor lo usa, y es un ejemplo de Jesús. Génesis 45, versos 4 y 5, cuando se encuentra con sus hermanos, ¿qué les dijo? No fueron ustedes, Dios me usó, Dios permitió todo esto para que ustedes pudieran ser salvos de toda el hambre y de todos los problemas que van a venir. ¿Qué pasa cuando una persona, un hijo, se entrega al Señor? Ese hijo puede ser ese hijo que causó un problema y una revolución en la vida de la familia, porque fue José, porque los otros eran como eran, pero vivían unidos, ¿sí o no? Bien raro, bien curioso, hijos, eran quienes eran, ¿no? Más matones, violentos, pandilleros, ladrones, no, borrachos, no, ¿a poco no? O sea, pero el papá era cristiano, ¿no? Entonces, fíjense en algo. José es el que rompe la relación con su orgullito. A lo mejor él no era borracho, pero era alzado. Cuando se entrega al Señor, el Señor lo usa y se restaura esa familia. ¿Se dan cuenta lo que el Señor quiere hacer en sus vidas? Y vamos al final de todo esto. La familia espiritual. Quiero que pienses, que consideres, tal vez tienes una buena familia. Dale gracias a Dios. Pero aunque tengamos una buena familia, los problemas no están ausentes. Grandes hombres de Dios, y no voy a decir los nombres, pero grandes hombres de Dios, y probablemente ustedes puedan conocer a algunos. Su familia, sus hijos, sus vidas han sufrido grandes crisis, divorcios, separaciones. En algunos casos, y algo triste, el hijo de uno de esos hombres se suicidó. Otros tienen problemas, separaciones así irreconciliables. Pero uno de ellos, en un libro lo escribe y lo dice: un día, por toda la presión que había dentro de la iglesia, a veces las iglesias grandes pasa eso, parecen partidos políticos, la presión que fue tan grande, su esposa dijo: yo no voy a volver a regresar a la iglesia, y no regresó. ¿Y saben qué hacía la gente? Decía, ya no, lo querían quitar de pastor. Y bendito Dios que ya llegó a la presencia del Señor, un hombre mayor, extraordinario hombre de oración. La gente le decía, si no puedes con tu casa, la Biblia dice, tú no puedes estar aquí. ¿De qué les vas a hablar si tú no pudiste con tu esposa? Fue tan grande la crisis que alcanzó a su hijo. Y
a su hijo le encomendaron que abriera una iglesia. Y Dios bendijo a esa iglesia y empezó a crecer. Llegó el momento en que la gente le decía: tu hijo se quiere quedar con todo. Años, cuentan ellos, se veían una vez a la semana para desayunar, pero no se hablaron por años. Se encontraban, desayunaban juntos, pero no se hablaban. Hay en las mejores familias, por decirlo de alguna manera, en tu familia, en mi familia, siempre está latente una crisis. Y entiende que la iglesia, vamos a ver crisis de familias y de personas. No estamos para condenar. La esposa de este hombre no regresó a la iglesia y se divorciaron, el pastor y su esposa. Y por 15 o 20 años él siguió predicando y haciendo el ministerio, pero cargando esa losa, y se dejó de hablar con su hijo y se pelearon y no se volvieron a hablar hasta después de un tiempo, por años, por toda esa influencia y toda esa opresión y todo eso que pasaba. Porque el pastor se llegó a creer que su hijo era su enemigo y lo declaró públicamente: es mi enemigo número 1. Porque un día le dijo, cuando pasaba todo eso, le dijo: hijo, ¿qué opinas? Y su hijo le dijo: papá, creo que deberías dejar el ministerio. El papá se dolió y dijo: es mi enemigo. Bendito Dios que no dejó el ministerio, hermanos. Porque según la interpretación cuadrada de las personas, ese hombre no merecía casi ni estar en la iglesia, ¿no? Que se vaya de la iglesia. Pero si hay alguien que Dios ha usado para, en los momentos más críticos de mi vida, poder estar, ha sido ese Señor. Y que Dios lo bendiga, le digo, está en su presencia. Así que si tú tienes un problema y una crisis en tu casa, no lo ocultes, bueno, tampoco lo presumas, no te avergüences. No, porque Dios es especialista en venir a restaurar familias. Y habrá casos como el de este pastor, que por su lado cada uno siguió su camino con Dios. Está bien, está bien. Lo importante es que te agarres del Señor. Si los problemas más se dan entre matrimonios, son irreconciliables, busca a Dios, restáurate con Dios y Dios te va a ayudar. Como hijos, dices tú: ¿yo qué culpa tengo de que estos dos cuates se pelearan, no? ¿De verdad? ¿A poco no? Digo, yo lo pensé muchas veces y yo creo que los han pensado los hijos. No lo digan, pero a lo mejor lo han pensado. ¿Sabes qué? No pongas los ojos en tus padres, porque son hombres, se equivocan. Pon tus ojos en Jesús. Vuelve tus ojos a Cristo. Ora por ellos. Cuando vemos una crisis, no es para criticar, es para orar. Porque cuando oras, entras en la presencia de Dios, te conectas con Dios y eres una persona que Dios empieza a usar para restaurar vidas. De veras crean en la oración. De veras crean en la Biblia. Crean que Dios habla a través de la Biblia. Y quiero decirles, voy a orar y les voy a invitar a que cada uno ore. Pero crean en el poder que Dios nos ha concedido a través de la oración. ¿Cuántas veces hemos visto cómo Dios restaura vidas? Les dije un día, una persona tirada, ahogada, drogado, todo mal. Y la obra siempre la hace Dios, ¿verdad? Los milagros los hace Dios, las sanidades las hace Dios. Pero oramos por esa persona y después, al paso de algún tiempo, lo encuentro dando paletitas en la esquina de ahí donde se quedaba tirado y hablando de Jesús. La obra la hace Cristo, no la hacen las personas. Nadie es digno de aplauso, no, solo Dios. Pero cuántas veces personas han llegado, ¿sabes qué? Y me dijeron que ya se acabó y no hay esperanza. Y oramos y la gente se sana. Porque Dios hace obras maravillosas. Bueno, si eso hace físicamente, ¿sabes qué puede hacer Dios en tu corazón?
cosas más grandes, porque este cuerpo se va a acabar y lo resucitará el Señor, ¿verdad? En el arrebatamiento. Lo importante es tu alma. Lo importante es que salgas entendiendo que aquí se viene a restaurar uno, que aquí se viene uno a relacionar, a conocernos, porque todos necesitamos, de veras yo no sé cómo estén, yo no sabía que esa señora le habían matado a su hijo, pero si no hubiera salido y si no le hubiera dado la bienvenida, ¿cómo me hubiera enterado? ¿Y cómo hubiera orado por ella? ¿Cómo? ¿Y cómo voy a orar o cómo vas a orar por alguien que necesita de tu ayuda? Hace 2 días, una persona dice que una mujer cayó en tal estado de depresión, aparentemente vivida una vida normal, y acabó colgándose del árbol de su casa. Eso es la realidad del mundo. ¿Sabes cuánta gente está pensando en que ya no tienen esperanza ni para qué vivir? Que siente que no le importa a nadie, porque ese es el mundo. A eso los quiere llevar el diablo. ¿Para qué estamos tú y yo? Para decirle a las personas, mira, si no le importaras a nadie, déjame mostrarte el amor de Dios, ¿o no? Déjame hablarte del amor de Cristo. Y sacas tu Biblia y le dices, mira, Jesús vino a formar familias. ¿No tienes familia? Aquí puedes encontrar una, pero que sea verdad. Oye, ¿perfectos? No, pero nadie es perfecto. Somos bastante pecadores. Bueno, nos equivocamos bastante, pero lo que nos une es un Dios de amor. Un Dios que cuando no merecías nada, ahí estuvo. Que cuando a lo mejor estabas solo y decías, ¿para qué? Ahí estuvo. Y que tú a lo mejor le dijiste, quisiera que alguien me amara. Y en el momento estabas solo y a lo mejor intentaste hacer cosas terribles, pero Dios no lo dejó. Y un día apareció. Y sabes que en ese momento de oscuridad, cuando dijiste mejor que se acabe todo, Él estuvo ahí. Eso es lo que tenemos que decirle a las personas. Cuando no sepas y no haya nadie a tu lado, hay alguien que sí está, aunque no lo veas, Él está ahí y dice, si tú me llamas, yo te voy a responder. Esa es la realidad de Jesús, es la realidad de Dios, es la realidad de ese Padre amoroso. Para eso estamos aquí, para eso nos reunimos los domingos, no venimos a pasear solamente. Sí paseamos, ¿no? Y nos damos unas paseadotas luego. Venimos a amar a las personas. La iglesia se trata de eso. Se trata de levantarle a las personas el ánimo, no humanamente, sino con la palabra de Dios, con una oración. Se trata de decirle a las personas, mira, cuando no tengas a nadie con quien hablar y quieras desahogarte, háblame, para eso estoy. Que las personas puedan saber que hay alguien que está ahí, que va a estar. ¿Sabes que luego hay líneas que dicen, si piensas en suicidarte, llama, 24 horas, estamos listos para ti? Eso es lo que debería estar diciendo la iglesia. Para eso estamos, para traer vida, mensaje de esperanza. Tenemos que pelear la buena batalla. Y si te sientes triste, háblame. Y si te estás enojado, háblame. Y si estás contento, pues, también háblame, ¿no? Y cuéntame las bendiciones que Dios está haciendo en tu vida. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos.